Buenas noches, buenos días o buenas tardes a todos, dependiendo de en qué momento estén mirando este video, esta presentación. Muchísimas gracias primero que nada a los profesores Marian Sánchez y José Lozada por la invitación a charlar un poco con ustedes sobre este tema de los bosques intactos. Pero bueno, no puedo dejar de empezar a hacer esta presentación sin mencionar que siempre es un placer el poder tener interacción y estar en contacto con Indefor y la Cátedra de Ordenación Forestal. Al final de cuentas son dos de los aspectos de mi vida profesional y personal que más importantes y es un gusto siempre poder eh, participar en estos eventos, especialmente si es el aniversario de Indefor o colaborar con la Cátedra de Ordenación. Bueno, antes que nada, si bien yo voy a conversar sobre el programa de bosques intactos que la organización para la que trabajo en este momento, la Wildlife Conservation Society, o la Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre, el programa de bosques intactos que ellos dirigen, debo dejar claro que, bueno, hay obviamente opiniones y comentarios de esta presentación que son de mi exclusiva responsabilidad y no necesariamente coinciden con los de mi organización y eso debe estar claro desde un principio. Yo he dividido esta charla más o menos en 5 partes, tratando de hilar ideas y aspectos relacionados a los bosques intactos. Pero obviamente para hablar de los bosques intactos, aunque suene reiterativo, especialmente después de la excelente presentación que tuvieron de la ingeniero Dinoscar hace poco y seguramente otros aspectos que en otros momentos que han discutido estos temas de los bosques, es importante que antes de conocer lo que son los bosques intactos y hablar de ellos, hablar un poco más de los bosques en general, cuál es su extensión, estado actual. Vamos a tocar un poco el tema de la integridad ecológica, que luego será ampliado con más detalle en los puntos, en el segundo punto, la segunda parte de la presentación. Y si se darán cuenta que durante toda la charla, durante toda la presentación, habrán varios momentos en los que hablaremos sobre el tema del cambio climático, puesto que eso es algo muy relevante para todos, y no solo para el tema de los bosques en general, sino para todo el mundo. Luego nos meteremos de lleno en lo que son las definiciones, discutir un poco cierta confusión que hay en la nomenclatura sobre paisajes forestales intactos versus fronteras forestales, bosques intactos o bosques de alta integridad. Así como hablamos de la dinámica de los bosques en general, vamos a hablar un poco de la dinámica, al menos en los últimos casi 20 años, de los bosques intactos. Discutiremos los principales factores de cambio y cuáles son los valores y la importancia que tienen los bosques intactos. La tercera parte es discutir un poco cuál es el estado actual sobre la conservación y manejo de los bosques intactos a nivel global, cuáles son los mecanismos financieros disponibles, cuáles son las alternativas que hay para que los bosques intactos se conserven. Y obviamente no podía dejar de hablar un poco del caso de Venezuela. Va a ser un vuelo rasante sobre el tema de los bosques intactos en Venezuela, pero en todo caso es como una ventana para ampliar un poco más la discusión en la charla del próximo viernes, en el encuentro del viernes. Y creí importante demostrar un poco brevemente qué es la WCS, qué hace la WCS y bueno, y marcar cuáles son exactamente mis responsabilidades en el grupo de bosques y cambio climático y para que tengan una idea eh, de la organización. Bueno, de los bosques, seguramente ustedes están muchísimo más informados que mucha gente del público en general, de la sociedad en general, pero en todo caso siempre es importante resaltar, y más aún hoy en día, la relevancia que tienen los bosques por muchísimas razones, o algunas de ellas plasmadas en la lámina,
muchas de ellas con conexiones, interacciones complejas o simples. En todo caso, no importa de dónde estemos mirando los bosques, no importa si estamos en Limataca, no importa si estamos en Caparo, no importa si estamos en la Guayana Francesa o en los bosques templados, en los bosques boreales, de alguna u otra manera todos estos elementos que rodean a los bosques, ya sea madera, productos forestales no maderables, regulación climática, regulación hídrica, conservación de la biodiversidad, la importancia de valores estéticos, inclusive algo más importante que es las poblaciones indígenas y comunidades locales que hacen vida en los bosques. Todos esos son importantes de una u otra manera en cualquier tipo de bosque. Seguramente estarán al tanto de la polémica, bueno, polémica quizás no es la mejor palabra, pero de la discusión desde hace muchos años de cómo se define un bosque en función de qué elementos son importantes para considerar cuando se habla de monitoreo de los bosques para saber cuánto hay y dónde están. Esa discusión es importante tenerla, pero obviamente requiere una sesión especial. Yo por eso lo que voy a decir aquí es que voy a basar un poco estas primeras láminas introductorias sobre los bosques en general en base a los resultados recientes de lo que la evaluación de los recursos forestales mundiales de la FAO ha venido reportando. En ese sentido, una cifra que se ha repetido en las últimas evaluaciones de la FAO es que alrededor del 30% de la superficie terrestre está cubierta de algún tipo de bosque. En realidad es un tipo de cobertura arbórea, definida en base a un umbral mínimo y en muchos casos que depende también de cómo cada país lo defina. Pero la FAO y sus recursos y su evaluación de los recursos ha mejorado mucho la calidad de la información en los últimos años. En todo caso, esas 4.000 millones, de esas 4.000 millones de hectáreas, casi el 50% solo se ubica en 5 países: la Federación Rusa, Brasil, Canadá, Estados Unidos y China. Desde el punto de vista ecológico, esta cobertura se compone de casi la mitad en los bosques en la zona tropical. Si le suman el 11% de los subtrópicos, estamos hablando de más del 50% de la cobertura global mundial en el rango del trópico y subtrópico, un poco seguido con casi 30% de los bosques boreales y los bosques templados del sur y del norte, del hemisferio sur y hemisferio norte, alcanzando un 16% de la cobertura. Tampoco es nada novedoso saber que los bosques cambian y que ha habido una importante reducción, es algo positivo, en el cambio neto de la cobertura. Ha venido reduciéndose la pérdida de cobertura en los últimos años, especialmente en la última década, pero sigue siendo alto esta pérdida, fundamentalmente dominada por la deforestación en los bosques tropicales. Esa dinámica la pueden ver en la lámina, en la parte izquierda de la lámina. Suramérica y África dominan la dinámica de pérdida, fundamentalmente, y las ganancias en cobertura ha venido siendo sostenida en buena parte de Europa, en todas las décadas, en buena parte de Norteamérica, aunque aquí están mezclando América Central también, y Asia, si bien tiene sobre todo los bosques tropicales asiáticos, han venido sufriendo menos deforestación. Esta ganancia de cobertura que ven aquí es fundamentalmente la política agresiva, expansiva de plantaciones forestales en muchas partes de Asia, principalmente en China. No voy a ahondar mucho en esto, pero bueno, hay fundamentalmente 5 grandes factores de pérdida de cobertura arbórea. Este mapa de Curtis del año 2018 resume espacialmente cuáles son los principales, y bueno, es en la zona tropical y subtropical, la agricultura, la agricultura temporal, la agricultura de recambio y la deforestación a partir de commodities, de grandes cultivos como la soya,
y otros son los que dominan como factores principales de pérdida en el caso tropical y subtropical. En el hemisferio norte, la, la llamada actividad forestal, lo que se ahí de forestry, es el manejo forestal intensivo de plantaciones o de bosques homogéneos que influyen en la cobertura. En los últimos años ha habido muchísima influencia de incendios en menor medida la expansión de zonas urbanas también se consideran importantes. Eh, Ampliando un poco más el espectro temporal, en la lámina anterior se mostraba hasta el año 2015, recientemente el Instituto Mundial de Recursos y el Observatorio Mundial de Bosques actualizaron estos mismos mapas de Curtis para mostrar un poco cuáles son las principales actividades que influyen en la pérdida y la variación de la cobertura arbórea. Y bueno, se repite más o menos el mismo patrón de la lámina anterior con la deforestación liderada por la producción de commodities como la soya y la expansión agrícola para carne, en el caso latinoamericano. Los incendios se han convertido en un elemento importante en el hemisferio norte, principalmente en los bosques templados de Norteamérica y bueno, incluso en los bosques boreales también. Algo que normalmente no se resalta, en mi opinión no se resalta lo suficiente, tiene que ver con el tema de la gente en los bosques y la gente y los bosques. Existe hace poco un estudio que determinó que para el 2019 el 95% de toda la población que vive fuera de las áreas urbanas, no necesariamente bosques, ¿no?, pero fuera de las áreas urbanas, es decir, áreas rurales o periurbanas, que son casi 4.2 billones de personas, lo hacía a menos de 5 kilómetros de distancia de un bosque. Y de ese total, el 75% a un rango de apenas 1 kilómetro, lo que implica que hay una cercanía de la gente a un parche de bosque, a un bosque primario, a un rastrojo, es decir, a algún elemento relacionado a los bosques. Para el año 2015 se estimó que cerca de entre 1.1 y 1.8 billones de personas fueron clasificadas como pertenecientes a lo que se llaman poblaciones bosque dependientes. Y bueno, no es ninguna sorpresa que la buena parte de esta población está en la zona tropical. Y particularmente es importante en la zona asiática, pero eso no significa que en otras zonas no lo sea. Otro aspecto importante, existen alrededor de 370 millones de personas que se identifican como pertenecientes a una población indígena o descendientes de poblaciones indígenas, distribuidas a grosso modo en este mapa producido por Garnet en el año 2018. Alrededor del 20, de las tierras que pertenecen o son manejadas por poblaciones indígenas ocupan alrededor de un cuarto del área terrestre global, están y se solapan con alrededor del 37% de las áreas protegidas y cerca de 40% de los paisajes sin evidencias de impactos antropogénicos contienen o están en lugares donde viven y habitan y manejan las poblaciones indígenas, algo que es sumamente importante tener en cuenta. Esta lámina simplemente refuerza algunos de los primeros puntos relacionados a la importancia de los bosques y su extensión. Aquí ven más o menos cuál es la proporción de área de la superficie terrestre que corresponde a bosques. Las áreas no boscosas ocupan una mayor área. Y de ese total, los bosques tropicales abarcan casi la mitad, seguidos por los bosques boreales y los bosques templados. Si bien más adelante vamos a hablar un poco de la importancia de los valores climáticos que tienen los bosques en general, aquí ven una estimación hecha de cuántos son los stocks o las reservas de carbono a nivel global, y vemos cómo los bosques tropicales en particular tienen más de la mitad de los stocks de carbono almacenados dentro de toda su área. En general, los bosques tropicales son de los más productivos, es decir, los que más
carbono absorben por unidad de área y tiempo, aunque bueno, existen algunos casos excepcionales en las zonas templadas y esos son particularmente evidentes en esta zona del oeste de Estados Unidos, donde están los bosques mixtos de coníferas y las redwoods, las famosas secuoyas que tienen una productividad importante también. Los bosques, estos stocks de carbono se distribuyen nuevamente, se distribuyen fundamentalmente mayoritariamente en la zona tropical. Y en los últimos años ha habido un esfuerzo por entender mejor cuál es la dinámica de la biomasa y de los bosques en el mundo, y vemos que hay una estimación de un aumento de los stocks de carbono producto del aumento de las emisiones de carbono en el mundo. Entonces, aunque esa dinámica varía de acuerdo al tipo o al bioma en el cual estemos considerando. Los bosques tropicales, obviamente relacionado a la deforestación y a la degradación, hay años en los que pierden muchísimo carbono. Igual tienen a nivel de stocks, tienen una tendencia relativamente estable. Pero bueno, para nadie es un secreto que las emisiones globales de gases de efecto invernadero han venido incrementándose con un pequeño y esperanzador declive entre el año 2019 y 2020, producto fundamentalmente de la pandemia, pero siguen siendo valores sumamente elevados, es decir, 40% arriba de los valores que teníamos en el año 90. En el caso de las emisiones producto del cambio de uso de la tierra, fundamentalmente deforestación, vemos que ha habido se corresponde con la tendencia en la declinación de la pérdida de bosques, de un 42% de las emisiones en el año 60 que venían del cambio de uso de la tierra a un promedio de 10% entre la década del 2000, entre los años 2011 y 2020. Obviamente, eso parece ser una buena noticia, pero hay hay evidencias cada vez más claras de que en muchos lugares, especialmente en los trópicos, la pérdida de carbono, las emisiones de carbono producto de la degradación, es decir, no de la deforestación total, pueden inclusive ser más elevadas que la de la deforestación en sí. Entonces es algo para tener en cuenta. Este es un mapa elaborado a partir de datos públicos del Observatorio Nacional de Bosques, de un estudio que salió el año pasado relacionado a la producción de mapas globales de flujo de carbono. Entre el año 2001 y 2021 se determinó que los bosques globales siguen actuando como un sumidero de carbono, aunque cada vez más limitado o más reducido. Y la zona tropical es justamente un área importante es un área muy dinámica con 66% de las emisiones brutas y 45% de las remociones brutas, es decir, de la absorción de carbono. La diferencia de estos dos flujos implica lo que llamamos el flujo neto. Todo esto ocurre en los trópicos, lo que hace que los bosques tropicales sean sumamente importantes. Esto es un zoom hecho del mismo mapa anterior, en el caso suramericano, con algunos ejemplos a nivel nacional. Siempre destaca, podrán ver las unidades de este gráfico que expresan las millones de toneladas de CO2 por año, que corresponde a tres tipos de flujo. El flujo neto, que es la diferencia, el flujo neto es esta pequeña barra morada, que es la diferencia entre lo que se absorbe, por eso está negativo hacia abajo, y lo que se emite. Brasil siempre domina por la extensión que tiene y porque en los últimos años ha habido un incremento importante en la deforestación. Y fundamentalmente Venezuela es un sumidero neto, sus bosques son un sumidero neto. Obviamente, como todos los países, tiene una proporción importante de emisiones producto de la deforestación o el cambio de uso de la tierra. En relación al cambio climático, les decía que todos estos aspectos están relacionados. Y, por ejemplo, en los últimos años ha habido evidencias recientes del aumento de las tasas de mortalidad de árboles, lo que también incide en estos flujos de carbono, la mayoría relacionados con un aumento en la frecuencia de sequías severas y extremadamente calientes. Aquí en este artículo muestran unos ejemplos de fenómenos de mortalidad masiva que se han reportado en los últimos años. Y
Y bueno, algunos se pronostica que pueden continuar justamente relacionados al cambio climático. En el año 2019, la WCS produjo o trató de actualizar mediante la combinación de muchísimos productos, la creación de lo que se llama el índice de integridad forestal a nivel de paisaje. Como para tratar de ver cuál es el estado actual de los bosques del mundo en relación a su integridad. Y más adelante veremos un poco, ampliaremos un poco este concepto. En todo caso, lo importante de este archivo, perdón, de este estudio que salió en el año 2020, es que cerca del 40% de los bosques del mundo se consideran como de alta integridad, es decir, bosques que tienen, de acuerdo a este índice de integridad forestal, la escala de paisaje o índice de integridad del paisaje forestal, que lo tienen alto, aproximadamente el 40% de los bosques tienen una alta integridad. Y el remanente está en bosques de baja integridad, que son fundamentalmente bosques muy degradados, y bosques de media integridad, que tienen cierto grado de degradación. Un aspecto importante de este estudio es que solo el 27% de esta área de alta integridad tiene alguna categoría de protección. Y aquí vamos abriendo un poco el tema de la importancia de los bosques intactos y de los bosques de alta integridad, y lo veremos más adelante. Y dentro de las áreas protegidas, un poco más de la mitad se consideraban de alta integridad. Y aquí pueden ver un poco el panorama global de este trabajo. Más adelante verán un sitio web donde pueden explorar esto, y les mostraré un poco la aplicación de este índice para el caso de Venezuela. Bueno, en todo caso, aquí podemos hacer una breve pausa. Hasta aquí hemos hablado un poco de los bosques en el contexto global, aproximadamente su extensión estimada, el estado actual, los principales mecanismos de la dinámica, como la deforestación y la degradación. Brevemente tocamos el tema de la integridad ecológica y transversalmente el cambio climático, que viene siendo un elemento muy importante para la discusión sobre los bosques a nivel mundial. Pasado esta primera parada de nuestra ruta, entremos un poco en el tema de los bosques intactos. Este gráfico, producido recientemente por otra de las organizaciones parecidas a la WCS, en este caso la WWF, el Fondo Mundial de la Naturaleza o de la Vida Salvaje, produjo este documento relacionado a los bosques, y me pareció útil para ilustrar cuál es la diferencia para entender un poco la importancia de esto de la integridad ecológica y los bosques intactos, paisajes forestales o bosques de alta integridad. Los bosques en el mundo se encuentran distribuidos en un gradiente. Más allá de las condiciones ambientales, hablemos de precipitación, elevación, temperatura, desde el punto de vista de su integridad se encuentran en un gradiente que va desde áreas que se encuentran muy lejos de un borde, de un camino, de algún elemento de intervención antrópica, hasta áreas donde ya los bosques han sido completamente eliminados. En este gradiente es que nosotros estudiamos un poco cómo son los mecanismos de la deforestación y de la degradación, y cómo es su recuperación también. Y es importante, si bien este gráfico parece muy enfocado en el trópico, es importante entender que esta integridad ecológica y su reducción no es exclusiva de los bosques tropicales. Si bien los bosques tropicales tienen una preponderancia en la dinámica global, los bosques boreales y los bosques templados también han perdido muchísimo de esta integridad. ¿Y por qué es importante esto? Por ejemplo, les muestro un estudio del año 2015 que determinó que casi el 70% de los bosques del mundo están a menos de 1 kilómetro de un borde. Y los invito a conectar esto con una de las primeras láminas, donde hablábamos de la cercanía de la gente a los bosques. Están directamente relacionados. Entonces vemos cómo ha habido un incremento en el número de fragmentos, en la forma en la que los bosques
se distribuyen desde el punto de vista de su tamaño y la distancia a un borde. Muchos, muchas áreas están sumamente fragmentadas y por lo tanto se consideran áreas de baja o de media integridad. Y ya este primer mapa les puede dar una idea de cuáles serían esas áreas llamadas bosques intactos o paisajes forestales intactos o bosques de alta integridad. Pero veamos un poco más esto más a fondo. ¿De dónde viene la definición de bosques intactos? Bueno, en los años 90 el Instituto Mundial de Recursos empezó a discutir el tema de lo que llamaban las fronteras forestales o los bosques frontera. Hubo estudios relacionados a estimar cuál era la superficie original, hablemos de original de hace unos 8.000 años, cuando hay las primeras evidencias de agricultura, cuál era la distribución de estas fronteras forestales. Y estas fronteras forestales se definían como las áreas menos perturbadas de los bosques del mundo. Y aquí ven una pequeña, un mapa que se produjo en el año 97, que empezó a dar pie a la discusión sobre la necesidad de conservar la integridad y el grado en inglés le llaman intactness, el grado de integridad y de cuán intacto se encuentra un área forestal determinada. Pero en los años, a finales de los años 90 y principios de los años 2000 se elabora o se propone este concepto de los paisajes forestales intactos, o IFL en inglés. Y es importante destacar la diferencia entre lo que es un bosque intacto y un paisaje forestal intacto. Si ven esta figura aquí, un paisaje forestal intacto tiene varios componentes, fundamentalmente bosques. Estos bosques pueden ser abiertos, es decir, no muy densos, o bosques muy cerrados, densos, con una estructura de bosque primario, pero al mismo tiempo pueden estar acompañados de otras formas, donde la condición principal es que esté ausente la intervención antrópica, o por lo menos no sea fácilmente detectable utilizando sensores remotos. Entonces, esto es lo que se conoce como los componentes de un paisaje forestal intacto. Y el otro componente es el tamaño. Entonces, estos paisajes forestales intactos se empezaron a delimitar con un área mínima de 500 kilómetros cuadrados, que son unas 50.000 hectáreas, y que tuvieran un ancho mínimo de 10 kilómetros. Entonces, bajo la premisa de áreas de 500 kilómetros cuadrados y de 10 kilómetros de ancho, y con pocos o nulos signos de intervención, un proyecto liderado por la WSS, Greenpeace y muchísimas otras organizaciones, y apoyado fundamentalmente en lo que la Universidad de Maryland y el Observatorio Mundial de Bosques han venido haciendo en los últimos años, establecieron este protocolo de medir cuál es el tamaño de estos bosques, paisajes forestales intactos. Y para el año 2000, que fue la primera vez luego del primer mapeo de las fronteras forestales, para el año 2000 existían alrededor de 1.2 billones de hectáreas o 12.8 millones de kilómetros cuadrados de bosques, de paisajes forestales intactos. Para el año 2020 estamos hablando de una reducción de casi 154 millones de hectáreas que se han perdido entre el año 2000 y 2020. Es decir, el 12% de estos paisajes forestales ha venido perdiéndose. Es importante destacar aquí lo que significa la pérdida. Aquí no estamos hablando necesariamente de una deforestación completa. La deforestación es parte de la pérdida, pero lo que ocurre cuando se cuantifica la reducción de los paisajes forestales intactos tiene que ver con elementos que hagan que este bloque de 500 kilómetros cuadrados se reduzca. Puede ser a dos bloques de 250 kilómetros cuadrados, por ejemplo, producto de la apertura de un camino. Si bien estamos hablando de dos grandes bloques de bosques, estos ya no se consideran paisajes forestales intactos. Los mismos países, no hay ninguna sorpresa, los mismos países que ocupan, que tienen la mayor cantidad de bosques en el mundo, también tienen al menos el 80% de los bosques, de los paisajes forestales intactos. En este mapa ven un poco la distribución, además, no solo de la cobertura que había de bosques intactos, lo que se ha perdido desde el año 2000, y la superficie actual,
casi actual para el año 2020, solapadas con áreas protegidas en zonas terrestres. El área global de estos paisajes forestales intactos, lo que les decía en la lámina anterior, se ha reducido un 12% del año 2000. Los paisajes forestales intactos hoy abarcan un 26% del área global de bosques. Lo dicho antes, 6 países, Brasil, Canadá, República Democrática del Congo, Perú, Rusia y Estados Unidos, han mantenido cerca del 78% de todos estos paisajes forestales intactos en estas 2 décadas, pero al mismo tiempo tienen el 67% de las pérdidas. De nuevo, resalto la necesidad de entender que la pérdida no significa necesariamente la deforestación completa, sino elementos que intervengan para reducir el tamaño mínimo tamaño mínimo considerado para definir estos paisajes. Y algo importante es que cerca del 32% de estos paisajes tienen algún estatus de protección, de acuerdo a las categorías de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza. Esta tabla muestra un poco la variación bruta anual de los paisajes forestales intactos, y es interesante, no necesariamente desde un punto de vista positivo, pero es interesante ver que en los últimos años es cuando más reducción desde el punto de vista de área de paisajes forestales intactos que se ha reducido. Y ya veremos un poco las razones y lo que ello implica. Esta lámina muestra una comparación de 2 formas de ver lo que le estoy mencionando como integridad ecológica. Por un lado, la definición de los paisajes forestales intactos, como el mismo mapa anterior, incluyendo también la cobertura global más allá de los bosques intactos, y lo que se llama la huella ecológica, o el grado de huella ecológica que tienen los ecosistemas. Lo dicho antes, dos sistemas que predominan aquí son los bosques tropicales y subtropicales y los bosques boreales desde el punto de vista de área. Al mismo tiempo son las 2 áreas con mayor cobertura de paisajes forestales intactos, aquí en el color oscuro. Y en el caso de los bosques tropicales, hay áreas con un grado de intervención alto que implica una huella ecológica mayor. Y en el caso de la zona boreal es un aspecto, si bien podría considerarse positivo, es que, bueno, áreas tan remotas, especialmente en la zona boreal de Norteamérica y en la Federación Rusa, que se han calificado como áreas de muy poca degradación, y eso tiene una repercusión en la huella ecológica. Pero bueno, la mayoría de los bosques de los paisajes forestales intactos, por definición, están conformados por bosques de integridad ecológica media alta. Y aquí es donde vuelvo a retomar el estudio que WCS lideró hace un par de años con este índice de integridad del paisaje forestal. A grosso modo dividieron los bosques del mundo en 3 grandes categorías dependiendo de este índice: baja integridad, media integridad y alta integridad, con una delimitación o con un umbral mínimo bastante reducido, lo que hacía relativamente fácil ubicar esas áreas realmente remotas y poco intervenidas. Entonces aquí vemos un poco una comparación gráfica. No sé si la resolución ayuda, pero en todo caso es una comparación gráfica de cuáles son los valores que tienen los bosques de integridad alta en comparación con los de integridad baja. Y no, sin ninguna sorpresa, elementos como biodiversidad, productividad, almacenamiento de carbono, conservación de recursos hídricos, etc., es mayor
que en el caso de los bosques de integridad baja. Obviamente no, con esto no quiero eh, desmerecer la importancia que tiene, sobre todo, y lo veremos más adelante, para el tema de la restauración ecológica y de la absorción de carbono, la importancia que tienen los bosques de integridad baja o bueno, bosques secundarios a fin de cuentas. Los principales factores de cambio asociados a la pérdida, otra vez en asterisco para que recuerden a qué denominamos pérdida en el caso de los paisajes forestales intactos, son esencialmente los mismos. Es decir, el caso cuando discutíamos al principio de todos los bosques en general y fundamentalmente cada región se caracteriza por su propia dinámica. Hay factores más importantes dependiendo de la región. Por ejemplo, en la región tropical de Sudamérica tenemos una gran influencia de la agricultura extensiva y con cierta contribución considerable el aprovechamiento selectivo de maderas, que provoca la degradación y la fragmentación, y eso hace que el área de 500 kilómetros cuadrados mínima para considerarse como un paisaje forestal intacto se vea reducida. En África el aprovechamiento selectivo de maderas también es una fuerza fundamental. En el caso de la zona boreal de Norteamérica, los fuegos han venido siendo un factor fundamental en la reducción y en la alteración de estos paisajes forestales. A grosso modo, esta es un poco la lógica y la secuencia que tradicionalmente se ha asociado con cómo la cobertura de los bosques varía en el mundo, y esto también aplica a los paisajes forestales intactos. Con esta figura no intenta decir que hay una secuencia ordenada de pasos. De un bosque primario puede saltarse el paso del aprovechamiento convencional de madera. Es decir, lo que quería resaltar con esta figura es cómo hay una interacción entre estas fuerzas y estos mecanismos que es importante considerar. Aquí volvemos a retomar el concepto de integridad ecológica aplicado en el caso de los bosques. ¿Por qué es importante que un área forestal tenga una alta integridad ecológica? Uno, les confiere un grado de resiliencia, es decir, bosques más de alta integridad pueden enfrentar presiones como shock climático, incendios y especies invasivas de manera más sencilla o más fácil que otros bosques más degradados. Son importantes desde el punto de vista de la biodiversidad porque permiten conservar poblaciones estables y viables de especies. Desde el punto de vista de la salud humana, pueden evitar brotes de enfermedades. Para nadie es bastante evidente que de esta pandemia hemos aprendido que la integridad ecológica es importante para evitar fenómenos como este de la pandemia y de otras enfermedades de ese estilo. La degradación forestal en muchos lugares tropicales implica un aumento, por ejemplo, de casos de malaria, en fin. Es muy importante que esta integridad ecológica se mantenga en muchos lugares que son lugares de poblaciones indígenas y comunidades locales que se benefician de estos bosques, la protección de cuencas esta integridad permite que haya una oferta estable y segura de agua potable, mantenimiento de reservas y capacidad de remoción de carbono, regulación del clima regional, patrones a largo plazo de precipitación, evapotranspiración, relacionado al tema social y cultural. Estos grandes paisajes forestales intactos son importantes porque representan áreas sagradas para comunidades locales, son potenciales áreas de turismo. Y desde el punto de vista bioevolutivo y ecológico, obviamente mantener esta integridad ecológica es importante porque permite que las especies, estas poblaciones viables, también migren y se adapten a cambios. Es muy importante volver a destacar cómo los bosques intactos y los paisajes forestales intactos en general son muy importantes para el caso de la
de las poblaciones indígenas. Y en todo caso, la conservación de muchos de estos paisajes también obedece a que grandes áreas de estos bosques de integridad se encuentran en áreas manejadas o que son propiedad de comunidades indígenas. En el año 2020 se hizo una primera estimación de que alrededor del 36% de estos paisajes forestales intactos solapan con territorios indígenas. En este momento estamos, en paréntesis, les comento que en este momento estamos tratando de trabajar en afinar un poco esa distribución, pero conseguir efectivamente datos confiables, seguros sobre la extensión de áreas indígenas en el mundo no es sencillo. Dependiendo del año base utilizado, sea el año 2000 o el año 2010, los bosques intactos, los paisajes forestales intactos llegan a abarcar entre el 30 y el 40% de los stocks globales de carbono. Es decir, se los comenté antes, cerca del 26% de los bosques del mundo se consideran bosques intactos. Y entonces hay una importancia desproporcional, porque pueden incluir hasta un 40% de los stocks globales de carbono. Y esta estimación probablemente sea una subestimación, porque hay muchísimas áreas en las cuales los productos globales que utilizamos para estimar carbono no consideran lo que llamamos los peatlands o turberas, especialmente en esta zona de África Central y del bosque boreal canadiense, que tienen una altísima densidad de carbono en el suelo. La WWF, junto con otras organizaciones, empezó a discutir un concepto de lo que llamó carbono irrecuperable. Es decir, todo este carbono del que les he venido hablando, que está almacenado en muchos de estos paisajes forestales intactos, se puede considerar como irrecuperable. Si bien hay la posibilidad de recuperación, no se da en el tiempo que nosotros requerimos para evitar el ritmo acelerado del cambio climático y mantener el objetivo de que la temperatura global no suba un grado y medio, grados centígrados, 1.5 grados Celsius. La gran mayoría de estas áreas se encuentran en áreas de alta integridad ecológica. 23% del carbono irrecuperable se encuentra en áreas protegidas y alrededor de 34% está manejado por comunidades indígenas. Para darles una idea de cuál es la importancia de estas áreas desde el punto de vista global y desde el punto de vista de carbono. Pero los bosques no son solo reservorios de carbono o de biodiversidad. Un estudio que salió este año, uno de los servicios climáticos fundamentales que proveen los bosques, especialmente esos bosques que estén libres de una degradación significativa, es el llamado efecto enfriador de la corteza terrestre. Este gráfico es un análisis de simulación de cuánto podría aumentar la temperatura en los próximos años si nosotros vamos perdiendo los stocks de carbono que se encuentran en esas áreas que mencioné antes, como donde hay el carbono irrecuperable. Y en el particular, la zona tropical y subtropical son importantes para mantener ese efecto enfriador. Ustedes ven aquí, este es un gráfico donde se ven las diferentes latitudes. Hacia la derecha hay un efecto neto de calentamiento y eso es producto de la deforestación y la pérdida de muchos de estos bosques intactos. Es decir, no solo sirven para el almacenamiento de carbono, sino para mantener la temperatura global lo suficientemente estable para evitar mayor efectos de cambio climático. Bueno, hagamos una segunda pausa aquí. Aquí ya recordemos que hablamos un poco de los bosques intactos, las definiciones, las diferentes perspectivas de lo que es un bosque intacto, un paisaje forestal intacto. Y bueno, ahora vamos a entrar un poco en la parte de manejo, política y de los bosques intactos. Los bosques intactos en general, o los llamados paisajes forestales intactos o bosques de alta integridad, aquí señalados en inglés, no están recibiendo la atención que necesitan. Y fundamentalmente porque no hay estrategias y metas globales directamente relacionadas con los bosques intactos. Por ejemplo, no se menciona directamente los bosques intactos en el reciente Acuerdo Climático de París.
Y una de las razones es que todas estas estrategias globales fundamentalmente se enfocan en reducir deforestación y muchas de estas áreas intactas no tienen deforestación o amenazas de deforestación. Y hay una especie de asunción generalizada en muchos sectores políticos globales que si no hay amenazas de deforestación es porque no hay ningún problema. Y esto implica que muchos de los valores y de las funciones que estos bosques cumplen no son adecuadamente compensadas. Por ejemplo, no hay, el financiamiento climático multilateral es bajo porque va fundamentalmente hacia otras áreas como la reforestación o la reducción de la deforestación en algunas de las llamadas áreas calientes de deforestación. No se conocen estrategias integrales a escala regional. Ese es un poco el papel que tiene la organización para la que trabajo. Y no hay mucha acción en el terreno relacionada a la conservación y manejo de los bosques intactos. Lo dicho antes, por ejemplo, las funciones de regulación climática que estos bosques intactos desempeñan no tienen ninguna compensación económica. Y muchas veces los costos de preservación, llamemos costos de preservación simplemente un presupuesto de un área protegida donde hay una alta proporción de bosques intactos, no son compensados. La mayoría de los esfuerzos para la conservación de los bosques a escala global se concentran en las llamadas zonas calientes de deforestación y mayormente a través de proyectos REDD o de reducción de emisiones de deforestación y degradación. Y un ejemplo que les voy a mostrar de esta poca atención que reciben los bosques intactos tiene que ver con la cierta confusión o demasiado énfasis que tienen los proyectos REDD, confusión en relación a lo que significa el más de esta política, de esta iniciativa de los REDD, es que cubre estas 5 actividades. Estas actividades pueden ser reducción de deforestación, reducción de degradación, aumentar las reservas de carbono, probablemente a partir de reforestación. En menor medida hay atención hacia mejorar la forma en la que manejamos los bosques. Y la quinta actividad sería la conservación, que es donde entra la importancia de los bosques intactos. Esta tabla muestra un análisis de los documentos que 38 países del mundo presentaron ante la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, para mostrar cuáles son hacia dónde orientan sus iniciativas de conservación y manejo y reducción de emisiones. Y una bajísima proporción, solo 3 países, que fueron Panamá, Chile y Malasia, incluyeron explícitamente el tema de la conservación de bosques intactos. Si han prestado atención a los últimos reportes del panel intergubernamental de cambio climático, ya hay bastante evidencias de las formas posibles en las que la sociedad, el mundo, puede empezar a reducir sus emisiones desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de las actividades relacionadas al cambio de uso de la tierra, energía, transporte, industria, etc. ¿Por qué traigo esta figura a colación? Y vamos a hacer un zoom en la parte de la relación del componente de uso de la tierra. Es que una de las actividades que tiene una mayor potencial de reducción de emisiones, medidas a partir de gigatoneladas de carbono equivalente por año, son justamente reducir la deforestación o reducir la conversión de los bosques y otros ecosistemas. Obviamente hay una gran incertidumbre expresada por esta barra del error estándar, que tiene que ver con la incertidumbre que hay en los precios, en los costos que se pueden incluir, que pueden implicar estas actividades. Pero muchas de estas actividades incluyen la conservación de los bosques intactos. Y aquí tenemos, por ejemplo, actividades como la restauración ecosistémica, aforestación y reforestación, que según este informe tiene una posibilidad de remoción relativamente menor que la reducción de la deforestación. Ustedes no sé si se han dado cuenta, en los medios y en la agenda pública mundial hay un énfasis enorme en la plantación de trillones y trillones y millones de árboles para la mitigación del cambio climático, cuando también hay una alternativa relativamente más sencilla, que, entre comillas,
que es la protección de los bosques intactos. Otro de estos gráficos de estos informes del IPCC muestra cómo para diferentes escenarios de emisiones, escenarios modestos de emisiones donde la sociedad hace cambios para reducir sus emisiones, o escenarios extremos de emisiones, los modelos indican que la absorción de carbono en los océanos y la tierra, donde están los bosques, van a ir aumentando. Es decir, a medida que hay más carbono en la atmósfera, hay una posibilidad alta de que estos sumideros aumenten. Pero para escenarios de altas emisiones acumuladas, también las emisiones que se quedan en la atmósfera también aumentan. Entonces, la absorción, en realidad el impacto neto de los sumideros se reduce. Y eso empezamos a verlo recientemente con estudios que, si bien han demostrado que mayor abundancia de carbono en la atmósfera acelera el crecimiento de los árboles, por lo tanto puede haber un incremento en la biomasa, hay evidencia en el caso de los bosques tropicales de que se puede estar alcanzando un punto de saturación de este sumidero. Entonces, este es un estudio que agrupa una gran cantidad de sitios en la cuenca amazónica, incluyendo Venezuela, y en puntos marrones, y en azul los bosques de África Central. Cómo las ganancias de carbono, es decir, la productividad, el almacenamiento de carbono a lo largo del tiempo, relativamente tiene un modesto aumento a medida que las concentraciones de CO2 aumentan, pero a medida que la Tierra se hace más caliente, esta capacidad de ganancia de carbono se reduce considerablemente, producto del efecto de las altas temperaturas que reducen el crecimiento y provocan un aumento en las tasas de mortalidad. Este mismo estudio mostró cómo esta posible saturación del sumidero global es mucho más intensa en la Amazonía, donde hay un incremento importante en la mortalidad de árboles y entonces una reducción de este sumidero. Y las proyecciones a largo plazo indican una posible pérdida del sumidero, aunque con alto grado de incertidumbre. Y en el caso africano, los bosques estos parecen ser mucho más resilientes por diferentes razones que podemos discutir en otro momento, pero este sumidero aparentemente se pronostica como más estable. Entonces, desde el punto de vista de política y manejo de los bosques intactos, hacen falta soluciones integrales. Es decir, asegurar el manejo de los bosques con integridad alta, eso implica considerar el manejo, indudablemente el manejo de comunidades locales y etnias indígenas que han demostrado en muchos lugares ser los más efectivos, considerar la creación de mayores áreas protegidas, y en el caso de las áreas de los bosques, de los paisajes forestales intactos, de los bosques de alta integridad donde hay actividades de manejo forestal, tratar de mejorar las prácticas forestales, por ejemplo, la extracción de impacto reducido. Para eso tiene que haber dos factores fundamentales. Uno es que deben existir condiciones facilitadoras, una planificación, ahí debería decir espacial y no especial, pero puede ser también. Buena gobernanza, un marco legal adecuado y que haya estándares claros para el sector privado que quiera participar en mecanismos que ayuden al manejo y la protección de los bosques intactos. Desde el punto de vista del financiamiento, este tiene que ser estable. Por ejemplo, iniciativas como pagos por servicios ambientales a escala local o iniciativas internacionales como el Fondo Mundial de la Naturaleza, el Programa de las Naciones Unidas, que estén relacionadas al clima, hacer cada vez más evidente la importancia de los bosques intactos. Y en los últimos años, particularmente en los últimos 2 años, se ha vuelto un punto importante en cualquier discusión relacionada a los bosques intactos, el tema de la atención a las pandemias. Pero obviamente tiene que haber políticas, objetivos de políticas que incluyan los bosques de alta integridad o bosques intactos dentro de sus propuestas. Por ejemplo, las contribuciones determinadas nacionales que los países entregan todos los años,
no tienen suficiente, no hacen suficiente énfasis en los bosques intactos. Algunas opciones que se están proponiendo, por ejemplo, la creación de parques de carbono, es decir, áreas en donde haya interacción entre áreas protegidas, donde haya pagos por servicios ambientales, eh, potencial para la participación en mercados voluntarios de carbono, y lo que hoy se habla muchísimo son las soluciones basadas en la naturaleza. No necesariamente personalmente mi opción preferida, puesto que los bosques intactos pueden perfectamente tener un valor más allá del carbono. En todo caso, son importantes tres aspectos que tienen que ver con política. Una, que las tecnologías actuales de mapeo y los sistemas de monitoreo requieren un refinamiento, que obviamente han mejorado muchísimo en los últimos años, para detectar y anticipar amenazas emergentes para estos bosques estables, donde las pequeñas intervenciones no son fácilmente detectables. Se requieren mayores esfuerzos orientados solo a la conservación de los bosques estables de alta integridad o intactos, que sean adicionales a los que actualmente se usan en reducir la deforestación y la degradación. Y lo que decía antes, los bosques intactos hay que valorarlos mucho más allá de una contabilidad de carbono, reconociendo los múltiples valores para promover un marco financiero que esté basado en objetivos, por ejemplo, de conservación. Es decir, un objetivo puede ser la creación de un área protegida para la conservación de los bosques intactos, en lugar de basarnos en el tema la absorción de carbono. Aquí llegamos a nuestro tercera pausa. Hemos hablado un poco de las políticas y las implicaciones de la conservación y manejo de los bosques intactos y algunos elementos que pueden ayudar a esta conservación. Permítanme abarcar un poco más el tiempo en el caso venezolano. No sé si los conocen, pero son antecedentes importantes. Asimismo, al mismo tiempo en que el Instituto Mundial de Recursos estaba empezando a discutir el tema de las fronteras forestales, tuvieron muchos capítulos nacionales y regionales para analizar el estado actual de la conservación y el manejo y desarrollo de la frontera forestal. Hicieron en el año 98 un reporte que se llamaba No todo lo que brilla es oro para el caso de Venezuela, y como una continuación, un documento muy rico en información, el estado de los bosques de Venezuela y con un énfasis en Guayana. Hay muchos artículos que seguramente habrán visto del profesor Lozada, de muchísimos otros investigadores que, si bien no hacen énfasis en bosques intactos, tocan este tema de la conservación de los bosques. Pero esto era importante resaltar, lo que es un poco el antecedente de la conservación de los bosques intactos en Venezuela. Desde el punto de vista de los bosques a escala general, como tradicionalmente los medimos a partir de la cobertura, las últimas estimaciones de la tasa media anual de deforestación o de pérdida promedio de cobertura están alrededor de los 126.000 hectáreas por año, con picos dependiendo del año. Y en el caso de los bosques intactos, se ha mantenido relativamente estable, al menos desde que los empezamos a medir, desde que se empezaron a estimar en el año 2000, fundamentalmente porque la mayoría de estos bosques intactos se encuentran al sur del Orinoco, y donde las grandes expansiones agrícolas y ganaderas que ya conocemos de los océanos occidentales no se mapearon. Se han perdido, de nuevo, acuérdense de este asterisco de la pérdida en relación a los bosques intactos. Pero en todo caso, cerca de 1 millón de hectáreas de paisajes forestales intactos ya no existen desde el año 2000 hasta el año 2020. Pero esta pérdida es relativamente baja en comparación con el promedio global, que es de 0,6% anual, y mucho más baja que otros países de la región como Paraguay, que tiene una pérdida de estos bosques intactos de 4% anual, o de Bolivia, que llega hacia el 2%. Y aquí ven un poco la distribución espacial de dónde están estos bloques macizos de alta integridad ecológica en el país, en verde para el año 2020 y en rojo dónde estaban en el año 2000. Como para añadir un poco de discusión
y alimentar un poco la discusión, quise solapar un poco de lo que hablamos mucho hoy en Venezuela sobre el arco minero y cuánto de esta área decretada como para la producción minera se solapa con áreas de bosques intactos. Y vemos que hay una considerable proporción que hay que considerar a la hora de establecer políticas relacionadas a la conservación de los bosques intactos y bosques de alta integridad en general. Les decía al principio que iba a mostrarles un ejercicio de aplicar este concepto de alta integridad en base a este índice de integridad de paisajes forestales al caso venezolano y que de acuerdo a este estudio a nivel nacional en Venezuela hay una altísima proporción de bosques de alta integridad, fundamentalmente ya lo se ve a simple vista y ya lo hemos discutido al sur del Orinoco. Aquí ven dos ejemplos muy cercanos a nuestra actividad en Venezuela, la Reserva Forestal de Caparo y la Reserva Forestal de Imataca. Ahí ven como dos extremos de esta condición de integridad. Y es importante, quería destacar un poco el caso de Caparo, mostrar cómo este pequeño fragmento aún se considera de alta integridad y lo importante que significa conservar ese pedacito para poder aprovechar todos los beneficios que este tipo de bosques ofrece. La WSS está trabajando en la producción de una secuencia anual o en la actualización anual de este índice de integridad forestal que yo les mostré en la lámina anterior, había sido producido para el año 2017 y hay estudios, datos preliminares de cómo esta integridad ha venido cambiando a lo largo del tiempo a escala global. Aquí yo estoy tomando los datos preliminares para el caso de Venezuela y lo que se ve en el caso de nuestro país es que si bien es reducido, hay un aumento sostenido en la proporción de áreas de baja integridad y en menor medida de media integridad. Como ven aquí, los llamados bosques de baja integridad han ido aumentando desde ocupar un 7% de la cobertura nacional a 8%, 9%, 10%, lo que da una idea de que hay fuerzas detrás de esta modificación. Y por ejemplo, puede ser el de la degradación por incendios, degradación por minería, que no son fácilmente detectables. También los bosques de media integridad han venido aumentando ligeramente, pero aquí lo importante, o uno de los aspectos importantes es ver cómo los bosques de alta integridad ocupan relativamente una proporción relativamente menor de los bosques del país para el año 2021, pasando de un 64% a un 59%. Y de continuar, obviamente veremos una progresiva reducción de la integridad de lugares. No quería dejar de, como les dije antes, de añadir un elemento de discusión para el viernes y para el futuro. Quise ver cómo se ve este polígono enorme del arco minero del Orinoco con este producto de integridad forestal. Todo producto global aplicado a una escala a la que no fue producido originalmente tiene debilidades y obviamente eso es parte resalta la necesidad de tener productos locales y información local. En todo caso, lo que quería mostrar es cómo este mapa que tiene como año base el año 2017, muestra un poco dónde se encuentran estos bosques de alta integridad dentro del arco minero del Orinoco. Y es importante considerar esto ahora que vemos que hay una progresión en la pérdida de bosque primario en esa zona y una pérdida general de la cobertura forestal. Ya antes les había mostrado un poco cómo son estos flujos de carbono para todos los bosques del país. Habíamos hablado de cómo la diferencia entre las remociones y las emisiones contribuyen a que los bosques del país
se consideren un sumidero neto de carbono, con un promedio anual de 2 toneladas por hectárea por año. Obviamente hay áreas mucho más dinámicas donde se ha perdido muchísimo, que son las que se consideran como fuentes de carbono, y áreas sumamente importantes para el área, para sumideros de carbono. Aquí está medido como toneladas de CO2 por hectárea por año. Podemos hablar muchísimo de la dinámica de carbono en los bosques y cómo los factores ambientales influyen y determinan un poco estas tasas. Pero dejemos eso para otra oportunidad. Ahora quería mostrarles un estudio utilizando datos de parcelas permanentes. Determinó que entre el año 80 y 2010 la remoción de carbono en los bosques maduros, digamos, convengamos en bosques maduros como bosques de alta integridad, de los países que pertenecen a la Amazonía, sobrepasó las emisiones totales de cambio de uso de la tierra y de las emisiones fósiles. El único país donde esto no ocurrió fue el caso venezolano, producto de las altísimas emisiones de combustibles fósiles que tenemos. En todo caso, si consideramos 18.3 millones de toneladas de carbono por año, que equivalen a unos 67.1 millones de toneladas de CO2 por año, podemos estimar aproximadamente que el 60% de este flujo neto que les mostré en la lámina anterior, de unos 112, corresponde a bosques intactos, lo que les da una idea de cuánto carbono puede estar almacenando esta gran extensión de bosques intactos. Pero obviamente creo que ustedes conocen de primera mano, muchísimo mejor que yo, la situación actual de buena parte de esta región donde se encuentran los bosques intactos. Hay muchísimas amenazas, cambios agresivos en el terreno que están alterando la posibilidad de conservar y de manejar sosteniblemente estas áreas. Las recientes desapariciones forzadas y asesinatos de líderes indígenas, los conflictos armados, muchísimas cosas que hacen de esta área un punto muy, muy difícil de atender, pero que es importante obviamente considerar a la hora de discutir qué hacer y cómo manejar los bosques intactos. Esta presentación ya lleva casi una hora y me disculpo por lo largo, pero bueno, es parte de la necesidad de ofrecer una información sobre los bosques intactos y creo que es importante para una discusión más amplia. Ahora que terminamos esta parte del caso Venezuela, me permito mostrarles un poco, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, qué es la WCS. Y para que entiendan un poco a qué se dedica esta organización. Y en primer lugar, voy a colocar un corto video para que lo puedan ver. What we now know is our world is at a crossroads. And the future of all depends on the path we next choose. What we now see are the effects of a changing climate and the global unraveling of health, nature, and society. But what we can feel is our primal connection to the natural world. Unseen bonds linking all life on Earth. And what has been revealed is that our fates are intertwined. Like the air and the land and the sea. From the edge of extinction to the dawn of a new evolution, we face an unprecedented call to act. With our mission and our vision, we pursue a way forward. To repair, restore, and reimagine. A diversity of thought and action. Undertaken by a diverse and global team. To save wildlife and wild places. To connect people to nature. To build a sustainable and equitable future. For our one wild life. We will discover,
and connect our science to policy and action. We will protect and rewild, restoring ecosystems and the species within. We will inspire and engage the global community to come together for nature. From our parks in New York, to protected areas around the world. From forests, to grasslands, from mangroves, to coral reefs, from cities, to seashores. The coming decade will determine our course. We will conserve nature's strongholds, promote nature-based solutions to climate change, harness our zoos and aquarium as gateways to conservation, connect people to nature in this digital world, and fight for the one health of our planet. This cosmic wonder, 4.5 billion years in the making. Brought to the brink in less than a century. It will take us all to restore what we have lost. If we sustain nature, nature will sustain us. We stand for wildlife. Stand with us. WSS, como vieron, tiene una agenda global, es una organización esencialmente descentralizada, con muchísima gente trabajando en muchas partes. Su sede principal se encuentra en Nueva York. Pero bueno, hasta aquí tienen un poco las áreas prioritarias de atención que tiene WSS. Dentro de WSS hay diferentes grupos y diferentes iniciativas. Una donde me encuentro yo es la de Bosques y Cambio Climático. Y dentro de Bosques y Cambio Climático la iniciativa o el equipo de Bosques Intactos. Son muchísimas cosas las que puedo decir de la WSS. Con mucho gusto puedo ampliar más en nuestra discusión. Y si quieren mayor información de WSS, con mucho gusto háganmelo saber. Y bueno, para terminar un poco, ¿cuál es mi papel? Oficialmente mi título es de especialista en carbono forestal, o especialista de carbono en los bosques, y es un poco esta combinación de antecedentes como recolección de datos, campañas de campo, análisis y manejo de datos, comunicación, análisis estadístico, producción de artículos, extensión con actores locales. Un poco todo eso es lo que he venido haciendo hasta ahora, apoyando la iniciativa de los bosques intactos. Y bueno, quería terminar agradeciendo la atención y quería colocar estas fotos, puesto que ordenación forestal y INDEFOR son parte, como decía al principio, de mi vida. Y bueno, no estaría donde estoy hoy y no estaría haciendo lo que estoy haciendo si no fuera por el apoyo de muchísima gente, incluyendo los alumnos que formaron parte de los grupos a los que tuve el privilegio de atender y muchísimas otras colegas y amigos que están en Venezuela. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos el viernes.